Déjenme sustentar un poco. Yo puse aquí nuestro antes y nuestro ahora. Y dice 1 Pedro 2:10, ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Hay un canto que hizo famoso Marcos Witt, dijo Marcos Witt, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción? Se hizo famosa, se cantaba ¿todo bien? Se cantaba en las iglesias, en las reuniones, en los conciertos, y está padre, está cantando que soy un pueblo. Es bueno saber que soy pueblo de Dios. Obviamente ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Fíjate que ya cuando habla de un linaje que Dios está escogiendo, significa que a partir de este linaje nuevo van a venir nuevas generaciones, y nos sube a la categoría de real sacerdocio, una nación santa, es decir, se forma una nación entre todas las congregaciones, entre todos los cristianos que se reúnen a adorarle. Es toda una nación escogida. Y luego dice un pueblo adquirido, y le da la razón. ¿Para qué somos linaje escogido, nación santa? Y nos dice que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde vivíamos, a su luz admirable. Este anunciamiento de Dios tiene que ver con una proactividad. Algo tenemos que hacer, y de esto quiero hablar. Hablando del tema, somos su pueblo no solo para ser beneficiarios. Está chido ser beneficiarios, está padre que nos bendiga, que nos provea, que nos proteja, y está interesante y bueno. Decía hace rato San, es bueno, ¿sí? Es bueno confiar en Dios, en que nos hace visibles ante los malosos, en que pasamos y acaban de asesinar a alguien, la balacera, y los ángeles acampando a nuestro alrededor, cuidándonos. Sí, está bien, está bueno eso. Está bueno que cancela las deudas millonarias que a veces adquirimos por mala administración, que nos levanta de la enfermedad de muerte. Todo eso está bien, y es bueno. Es un padre cuidando a sus hijos, pero también en algún momento tenemos que pasar de ser solo beneficiarios a ser generadores, a ser productores o productivos. En el tema de avanzando hacia la madurez, vimos que la madurez tiene que ver con responsabilidad. Vimos la semana pasada, la madurez no viene con la edad, sino con la responsabilidad. Pero que quiero añadirle otro rubro: la madurez se mide con productividad. Dios nos llamó a ser discípulos y no solo creyentes. De una manera metafórica, o permítanme una analogía, Dios nos formó y nos trajo al mundo, pero no para ser siempre bebidos. Está bien lindo y ternurita tener ahí a Jeremiah ahí cargándolo y todo, y está bien, pero no quieren sus papás y sus abuelos, aunque está bien lindito tenerlo ahí, que así se quede, ¿no? Tiene que crecer, y tiene que un día, sí, por un tiempo, exigir o necesitar que pagar la universidad, y hay que pagar ropa, y hay que pagar el sustento. Pero tiene que llegar un momento en el cual Jeremiah deje de ser solamente pan, dame. Yo recuerdo la universidad, me fastidiaba, pero no tenía otra manera. Pues era pan, dame, y era, por lo mismo no me atrevía a tener novia los primeros años de la universidad, porque ¿cómo le voy a decir a mi mamá, a mi papá, dame para invitar a la novia
al cine, ¿no? Para pagarle un helado, ¿no? Si con duras penas salía para que yo pagara mis pasajes, ¿no? Y no tenía dinero. Fui estudiante, la verdad es como muchos de ustedes, no tenía, pues me hacía mi mamá, me separaba a las 4 de la mañana para dorarme unos tacos o unas quesadillas de papa o de frijol y llévate tu noche, hijo. Pues eso es, ¿no? Al menos tienes algo que comer. Fui estudiante. Gran beneplácito para mí cuando ya en el último año de la universidad ya empecé a generar finanzas y ya pude tener dinero pues para lo que quiere un joven, ¿no? En ese momento pues también para invitar el helado o pagarle el pasaje a la chica, a la novia, ¿no? Dios nos llamó a ser discípulos y no solo creyentes. Es como decir, Dios nos llamó a ser maduros y no solo ser niñitos bonitos y jovencitos delicados, ¿no? No solo nos llamó a vivir asombrados por su deidad y su poderío, sino a servirle y ser portadores de su deidad y su poderío, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Entonces, y regreso ahorita, pero hablando de esto, y esta es la etapa 1, cuando reconocemos a Dios, cuando Dios nos asombra, cuando decimos, wow, Dios es real, sentí su presencia, me caí, hablé en lenguas, me sanó de mi parálisis, de mi cáncer. Dios es real, Dios existe, no solo es un mito, no es solo una religión. Y está padre esta etapa. Y es como cuando el niño no se quiere separar de su mamá y adora a su mamá los primeros 3, 5 años, adora a su mamá, pero la vida tiene que avanzar y quiero estar hablando de esta etapa y de esta etapa. La vida misma por inercia nos empuja en una madurez física y también espiritual. Entonces, no solo es decir, ahora veo y creo que Dios es real porque me sanó, porque canceló mi deuda, porque sanó a mi mamá, porque sanó a mi hijo, mi mamá, ahora sí que paz descanse, ahora sí, se le envenena a uno de mis hermanos, toma Fulidol, y va babeando y mientras lo lleva al hospital, Señor, por favor, haz el milagro. ¿Quién no le pediría eso a Dios, no? Se le está muriendo mi hijo, ¿no? Y llegar al hospital y que le hagan el lavado y que milagrosamente no murió mi hermano, ¿no? Entonces estás eternamente agradecido para con Dios, pero no solo es decir, ahora veo y creo que Dios es real porque me hizo el milagro, sino, y llega un momento donde ahora sirvo a ese Dios real con los dones que Él me dio. De eso quiero hablar. Entonces, de nuevo, este es el ciclo que vamos a recorrer. El próximo domingo voy a hablar acerca de esto. Llega un punto donde la gente de aquí, como se atora aquí, y aquí, ya, como pastor ya empiezo a presionar y decir que sirvan, y lo voy a seguir haciendo, y aquí se va la gente de la iglesia. Algunos se van de la iglesia. Aquí ya no resisten. Y no quiero que me digan lo que tengo que hacer y además, bla, bla, bla. Hasta aquí llegaron y se van por un tiempo. Algunos de ustedes ya se fueron y regresaron, otros se van a ir. Pero Dios quiere que este sea tu recorrido. ¿Cómo se llama tu nena ya? Miley, tiernita, lindita, pero no quieres que se quede así, ¿verdad? Digo, quieres que llegue a ser una profesionista, una enfermera, o doctora, o maestra, ¿no? Y ya no va a ser tu Maylita que te acompaña todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que hacer las cosas propias de su edad madura, ¿no? Entonces, regreso después a esta gráfica, pero entro con el pasaje que hoy quiero reflexionar. Juan 15:1, normalmente estoy ocupando la Nueva Traducción Viviente, y leemos esto.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Esto es interesante. Si una rama no lleva fruto, ¿quién es la rama? A ver, cuando dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, si Jesús es la vid y su Padre el labrador, ¿quiénes son las ramas? ¿Quién es una rama? ¿Quién? Ok, yo soy la rama, ¿no? Lo que es interesante es que toda rama que en mí no está llevando fruto, ¿qué hace el Padre, el labrador? En otras versiones dice la poda. La poda, ¿no? O sea, ¿para qué podan una rama? Pues para que siga extendiéndose y de fruto, ¿no? Luego añade verso 3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La poda nunca es bienvenida, nunca es agradable, pero es la palabra la que limpia. Y luego dice verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Vuelvo a decir, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podrán hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y la recogen y las echan en el fuego y son quemadas. ¿Qué es lo que hacemos con todas las ramas que se caen o que podamos los árboles? Pues no los ponemos en un cuadro y esas son las ramas de mi árbol, que no, pues se recogen y se secan. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, añade, pidan lo que quieran y les será hecho. Y el verso 8 es contundente. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Fíjate que aquí está ya mencionando que tenemos que llegar a ser discípulos. Y discípulos que demos fruto. Y entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que seamos sus discípulos, seamos sus discípulos y que demos mucho fruto. Y obviamente, en una necedad y rebeldía inmediata, podemos generar un cuestionamiento. Entonces, ¿a fuerza tengo que dar fruto? Sería lo mismo que llegue un momento donde te diga, mamá, ¿a fuerza tengo que ir a trabajar? Tanto pleito porque no quiero ir a buscar trabajo. Pues sí, llega un momento que pues sí, tienes que ir a trabajar. O Maylita la quieres tener ahí a los 30 años ahí acompañándote para todos lados y no más que acompañándote. No, tiene que llegar un momento en que tienes que decirle, sí, tienes que trabajar. No sé a qué edad a ti te dijeron, a mí a los 12, 13 años me dijeron, tienes que trabajar. Y Ángeles y Isaac, ¿sabes? Había que ir a trabajar allá en Casasano con los ricos del pueblo, ¿no? Había que vete a pedirle trabajo a Pedro Pinzón o los ricos del pueblo, los tractores, y vete a pedirle trabajo, ¿no? Y ahí con mi carita de sábado o el viernes en la tarde, ve, porque sábado y domingo para mí no era sábado y domingo chido, ¿no? Sábado y domingo te vas a trabajar al surco, ¿sí? A la corte, al jitomate, la raspadilla, y ahí está mi papá en la esquina, y tócale a don Pedro Pinzón, y tócale, y dime muchacho, que dice mi papá que si no tiene trabajo para mí, y claro que sí, ¿qué sabes hacer? No sé hacer nada, pero pues ahí voy a aprender, ¿no? Y sí tuve que aprender, es decir, hay que dar fruto. No sé a qué edad te pidieron que dieras fruto, que ya generaras finanzas. Yo a los 13 años, alguien
más antes, a ti quizás más antes, a los 16 hay que dar fruto. ¿Alguien? Sí. ¿Rocío? Como a los 10 años. Como a los 10 años. Nos llevaban como niños. Sí. Ángeles, ¿a qué edad te dijeron? No, a mí me ponían a cuidar a mi hermano enfermo desde que estaba chiquito. Con mi mamá se iba a trabajar. Isaac, ¿a qué edad te dijeron? Desde que me acuerdo, hermano. Trabajo grande. Úsate al asoleadero y a barrer el arroz y ya me ganaba yo un centavo. Me fui al asoleadero a coser los bultos de arroz, ¿no? Te dan tu hojota y tu hilo y muévele y te pagaban No me por cada aguantaban uno. los bultos. ¿Eh? No me aguantaban. No, Tenía que- pero pues por coser, ¿no? Se borneaban, ya yo los cosía. ¿A qué edad más o menos? 7 años. 7 años, 12, 13, 15. Pero ahora tiene 25 y dice, no trabaje mi niño. Sí, está chiquito, apenas tiene 30 años, Sí, no, pobrecito, y no sabe lo que es andar en el metro, ¿no? ¿Cómo lo vas a mandar ahí a la ciudad a buscar trabajo, no? Entonces, a fuerza tengo que dar fruto, lo que no es suficiente con que yo me congregue, no es suficiente con que cuando me nazca dar ofrenda y entonces ahora sí me nació y entonces ahora sí das ofrenda y servir cuando se me ocurra servir, no es suficiente. Y surge entonces, a ver, pierdo la salvación, no voy a ir al cielo si no doy fruto. Y yo hago la pregunta una vez más, si alguien no da fruto, ¿no va al cielo? A ver, díganme, en su sentido común. Sí. La salvación no es por Si no sirves y si no das fruto, pues sí te vas al cielo, ese no es el problema. ¿Sí? Dios te sigue amando. Digo, perdón de nuevo, si Miley, que espero que no pase, a los 35 años no trabaja y no te aporta, ¿la vas a dejar de amar? Pues claro que no, pues es tu hija, la vas a seguir amando. ¿Sí? Pero cada que tú la veas, permítame la expresión, echadota ahí en la cama, ahí, perdónenme la expresión, que luego enojados los papás dicen, ¿estás echadote todavía a las 11 de la mañana? ¿No? Perdónenme la expresión. No, o sea, y qué agradable, pues que de alguna manera, antes no había habido trabajo a los viejitos, pero antes a los cerillitos, ¿no? Ya andaban y ya como quiera se iba de cerillito los jóvenes, los niños, ¿no? Antes eran los niños, ¿no? Sí. Y pues ya como quiera de cerillito ya te traía con tus 500 pesos de cerillito los fines de semana, ¿no? ¿A qué edad tú llegaste con tu papá? Pues yo obviamente trabajaba sábado y domingo en la raspadilla, en el corte de jitomate, y el domingo que iba a cobrar, mi papá estaba a la entrada. ¿Tú crees que me daba, no sé si por decir algo, si ganaba 100 pesos por la jornada y yo llegaba con 200 técnicos, 20 patos chuchulucos? ¿Tú crees que hacía eso? No. Entonces, ¿vas al cielo si no das fruto? Sí, te vas al cielo, si eres salvo, ¿sí? Puedes ir al cielo y no dar fruto, puedes ser creyente y no dar fruto, pero no puedes ser discípulo y no dar fruto. ¿Cuánto creyente está en las iglesias y no da fruto? Pero no puedes decir que eres discípulo de Jesús y no dar fruto. Di conmigo, ay. Cómo me duele. En esto es glorificado mi Padre, dice el pasaje, en que lleven no solo fruto, sino cuánto, mucho fruto, y que sean discípulos. A veces los cantos, las alabanzas, sé que no puedo darte más, pero aquí tienes mi corazón, y está padre cantarse, pero aquí está mi corazón sincero y agradecido.
Está bien que le cantamos eso a Dios, pero, oh Señor, tú dime cómo agradezco tanto amor, tanta bondad que tienes para tu hijo. Pues así la respuesta ahí está. Es como si Dios te dijera, hijo, ¿realmente me quieres tener contento? ¿Quieres que yo reciba gloria y que esté contento? Da fruto, sé mi discípulo, da fruto. De nuevo, perdón, en esa hipotética situación, Mayre a los 35 años, es tu cumpleaños el día de la madre, digo, no trabaja, ¿verdad? Y Mayre dice, ma, ¿cómo le hago para tenerte contenta? Ma, ¿qué hago para que tú estés orgullosa de mí? ¿Sí? Pues digo, en esa inercia de ideas, ¿qué le dirías a Mayre? Mija, pues vete a chambearle, a trabajarle y lávate tu ropita, ¿sí? Por lo menos lávate tus calzones, digo, porque hasta eso yo tengo que lavártelos, ¿no? Decía una persona, dice, ay, mi hija de 13 años, dice, perdón lo que le voy a decir, pero se quita su pantaleta y ya como ya está menstruando y le deja ahí la toalla femenina y ahí la deja en el baño de todos, dice, y yo le digo, mi hija, por favor, siquiera ten pudor, no me quiere hacer ni eso, ¿no? Perdón el ejemplo que saco, ¿no? Entonces, si revisamos las etapas de madurez, encontramos que producir fruto es una buena señal. Aquí es señal de que no estás aquí, ya avanzaste de aquí y ya llegaste aquí. La próxima vamos a hablar de aquí. Si pasas de aquí, ya la hiciste. Pero la gran mayoría hasta aquí llegaron y de aquí ya no se van a querer congregar. Se van a alejar de la iglesia y van a buscar otra iglesia. Entonces tiene que llegar un momento en que no solo seamos consumidores, sino también productores, productivos, fructificando, ¿sí? La fructificación natural de un creyente es un discípulo y la progresión normal de un discípulo es dar fruto. Pues vamos en avanzada, mucho fruto. En la vida familiar, un indicador de madurez es cuando el hijo deja de ser consumidor de sus padres y empieza a ser productor a la familia. Cuando ya deja de... Y a veces es incómodo. Yo la verdad sí me sentía incómodo. Ya quería, de verdad quería comprarme algo para mí y no los tenis de 200 pesos que mi mamá compraba, pero pues es para lo que tenía. Y quería invitar a la novia. Pero pues todo era dame. Y llega un momento en que tenemos que dejar de ser consumidores. Y este sería un consejo para los hijos. Cuando solo les jalas a tus padres y no les aportas, algo está mal en la madurez. No está avanzando en la madurez. Un indicador de madurez en los hijos es cuando dejan de jalar a los padres. No escuché ningún amén, pero pues hay desaiga, dijera Calderón, con sus propios hijos, ¿no? ¿Puedes decir un amén? Amén. Amén. ¿Cómo? Ok, como ya pasó, ya me cayó el 20 de que tengo que avanzar a mi madurez y tengo que ser productivo. Pero ¿cómo avanzo? ¿Sí? Y aquí aparecen los dones. Entonces voy a hablar de estas tres cosas en los siguientes minutos. Descubro mis dones espirituales. 2, sirvo con mis dones espirituales. Y tercera, me dejo transformar por mis dones espirituales. Comencemos por la primera. Descubro mis dones espirituales. Y obviamente la pregunta obligada es, ¿sabes tú cuál es el tuyo? Ahorita vamos a definir qué es un don, por si no lo sabes, pero ¿alguien sabe cuál es su don? ¿Ya sí sabe cuál es su don?
en una respuesta muy fácil, él puede decir, pues sí, pues uno de mis dones es servir en la adoración, en la alabanza, ¿no? Pero Dami también. ¿Alguien sabe su don? Adi, ¿sabes cuál es tu don? No tenemos más de uno, pero dime al menos uno. La enseñanza. Ángeles. La enseñanza. Qué bueno que me dicen eso porque eso implica que vamos a hacer ajustes en la congregación. Señor, tú los escuchaste. De veras. Tenemos uno o más de uno. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los dones? Déjenme añadir una pregunta. ¿Cómo lo descubriste? Adi, ¿cómo descubriste que la enseñanza es tu don? ¿Cómo lo descubriste? No lo descubrí, lo pedí. ¿Ok? ¿Y cómo supiste que efectivamente es el que Dios te dio? ¿Cómo descubrimos nuestro don? En oración. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero ¿cómo descubrimos? ¿Sí? Haciendo las cosas para que Dios lo Haciéndolo, pues te pones a hacerlo, ¿no? Ok, bien. Vamos con 1 Corintios capítulo 12 y del 4 al 11. Dice, ahora bien, ¿quién está escribiendo Pablo? Es como, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón, verdad? Ahora bien, hay diversos dones, pero es un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir. Sigue hablando de los dones, diversas maneras de servir. Y vuelve a decir, pero es un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace que las cosas en todo. Luego, verso 7, a cada uno, y eso te implica a ti y a mí, a cada uno, y eso implica Cheque conforme crezca, y a Jeremiah cuando crezca, y a Miley conforme vaya creciendo, sí, y a Caleb y a Samuel. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué se le da esa manifestación? ¿Para qué? Para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Y luego dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces, resumiendo, diversos dones, diversas maneras de servir, diversas funciones. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, y todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Claro que podemos pedirle, dame Señor. Primero te da uno y luego te da otro, y si lo administras bien, te da otro, si lo usas. Si no, si te lo da y lo entierras y no lo usas, pues entonces ¿para qué te da otro? Y entonces menciona el pasaje palabra de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Inteligencia y sabiduría son diferentes, ¿no? Inteligente es el que sabe qué decir o hacer, y sabio es el que sabe si lo digo o no lo digo, en ese momento me callo, ¿no? La palabra de sabiduría, personas creyentes, hablando de la iglesia, que te pueden decir, vas con ellos y tiene una palabra de sabiduría, y, hermano, es que mire, me está pasando esto, no hagas esto, cálmate, o sí haz esto, ¿sí? ¿Se acuerdan quién era el sacerdote del rey David? Bueno, hubo dos, pero díganme, Samuel, y el otro fue Natán.
Natán. Y entonces David iba con Natán, debo hacer esto, y era el rey, debo hacer esto, y muchas veces Natán decía a David, haz conforme propuso tu corazón, Dios está contigo. Otras veces lo detenía. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, es el que conoce bien las Escrituras, conoce el corazón de Dios. ¿Sí? Es que aquí no lo entiendo en este pasaje. ¿Cuál pasaje? Y tiene conocimiento teológico, y conoce a Dios, y conoce al ser humano. Entonces, le pidas o no, Él te lo da. Fe. ¿Sí? Fe, el don de fe, para animar, para consolar, vamos a echarle ganas, Dios. Caleb y Josué, los 10 decían, parecemos chapulines a los ojos de ellos, gigantes, ¿no? Nos van a matar, nos van a pisar como cucarachas. ¿Y qué dijo Caleb y Josué? Si Dios es con nosotros y nos trajo hasta aquí, no nos trajo aquí para que nos regresemos, sino para seguir adelante. Y si Dios es con nosotros, vamos a poner en su lugar a estos gigantes. Eso es palabra de fe. Palabra de fe es, don de fe es el que siempre te da una palabra de optimismo. Luego tenemos el sanar enfermos. Mi madre pues tenía ese don, y en la colonia, los vecinos, doña Armi, quiero que ore por mí. Y tenía su particular forma de orar, y tú la oías orar y dices, pues no me parece que sea la oración más adecuada, pero era su don, y la gente sanaba, ¿no? Porque Dios la respalda, ¿no? A lo mejor si tú lo escuchaste orar y habrás pensado, creo que no se me hace la manera correcta, porque de acuerdo a la estructura teológica pero mi mamá sin estudios y espíritu de muelas chuecas, yo te reprendo. Pues se me ocurrió a mi mamá, pero el asunto es que muchas veces, o la gran mayoría de veces, Dios la respaldaba. Ándale, mija, no están chuecas las muelas, pero te voy a hacer caso, ya después que se le quite el dolor de muelas, ¿no? Poder para hacer milagros, discernimiento de espíritu, es el que discierne si hay un espíritu en el mundo, pero también si hay un espíritu de división. Hubo ministros que estuvieron conmigo y yo me hice caso y me dijeron, te van a apuñalar, aquí hay traición hacia tu ministerio. Pero ¿cómo puede ser? Mira, son mi gente, son mis discípulos, comparto con ellos la cena con ellos. Hay una ocasión que fue mi cumpleaños, y a los pocos días se divide la congregación, estuvo conmigo y me dijo, te están traicionando y se está fraguando contra ti. Y él no conoce la congregación, pero dice, algunos de tus líderes te van a apuñalar, prepárate porque se te viene algo. ¿Sí? Isaac, ¿tú sabes que fue cierto? Ángeles, ¿tú sabes que fue cierto? ¿No? Le vamos a matar un marrano, pero me lo mataron en la espalda, los condenados, y me dejaron todo atolondrado y casi no me levanto, ¿verdad? Discernimiento de espíritus. En ejercicios más íntimos está el hablar en lenguas, interpretar en lenguas. En algunas iglesias se da más eso que en otras, ¿no? Aquí no se da, hasta ahorita nadie estamos en la adoración y que alguno empiece a no, nadie, y que otro por allá se pare y diga, así dice el Señor, esto y esto y esto más. No lo practicamos quizás, pero se da en muchas iglesias. ¿Has estado en una iglesia donde se da? Ahora, ¿por qué no? Pues porque a lo mejor no lo hemos pedido y porque a lo mejor no lo practicamos. Y tiene todos sus cuidados el hacer esto. Pero bueno, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu a través de nosotros. ¿Sí? Cuando se hizo la división, sí hubo un pastor que vino y me dijo, al otro día me dijo, tengo una palabra para ti.
palabra de sabiduría. Tengo una palabra para ti. Me dijo, así dice Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. Tú permanece quieto. Porque yo con ganas de desquitarme y arrestar, y tú permanece quieto. Y es muy difícil que te están haciendo y tú no hagas nada, pero vienes de palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Porque, ¿qué es un don espiritual? En una simpleza, pero no por eso pierde eficacia. Un don espiritual es cualquier destreza o habilidad que imparte el poder del Espíritu Santo y se usa para servir en la iglesia. La destreza o la habilidad, como la batería, como el teclado, como el bajo, como el cantar, como el orar por los enfermos, todo lo que acabamos de decir, orar por los enfermos. Entonces, perdón por la escuelita, pero ¿qué es el don? Es una destreza o una habilidad, ¿verdad? Para usarlo, ¿dónde? La Biblia se especifica, Pablo se especificó. Después los puedes extender y aplicar allá afuera, sí, pero es para usarlos en el seno de su iglesia. ¿Sí? Todos tenemos un don o más de uno, pero muchos no saben cuál es. De hecho, muchos mueren sin haber sabido qué don tenían. Pasaron los 5 años, 10 años de que se congregó, de que se aceptó a Cristo, se congregó, a veces sí, a veces no, lo atropellan, le da un infarto y nunca ejerció su don, nunca supo cuál es su don. ¿Sabes cuál es el tuyo? Pocos pueden decir con certeza, sí, este es el mío. Pero Dios quiere que lo sepas. Entonces, otros dones mencionados en la Biblia, por supuesto, no en este pasaje, pero en la Biblia está el don de administración, que es el don de administración, que se les da a administrar bien los recursos y todo esto es para ponerlo en práctica en la iglesia, ¿no? A ver, pastor, yo voy a ayudar, sí, voy a administrar los recursos, obviamente siempre con transparencia, pero administran, ¿no? Está el don de dar ánimo a otros, está el de generosidad financiera. Generosidad financiera son aquellas personas que, como en misiones, no van tus pasos, pero van tus pesos. Yo no puedo ir a las misiones, no puedo ir a evangelizar, pero yo apoyo a los misioneros y aquí están mis ingresos. Generosidad financiera y Dios necesita estos, de decir, yo apoyo a mi iglesia con esto, no es el diezmo, es más de lo que es el diezmo. Yo vi la necesidad y contribuí y lo pagué y ahí está, y ese es mi beneplácito, ¿sí? Y por supuesto a cada uno, pues Dios lo bendice, ¿no? El don de liderazgo, de estar al frente de un movimiento, de un grupo, de un ministerio. El de misericordia. ¿Cuál es el don de misericordia? El que siempre está viendo la necesidad y le voy a llevar una despensa allá y voy a juntar ropa y pedirles para darnos a los niños. El de evangelismo, ya por demás sabido, se le da evangelizar, se les da compartir la palabra, con cierta gracia atraen a la gente. El de profecía, el que Dios a uno en particular le dice, dile a mi pueblo esto, ¿sí? Y eso se va a cumplir, tenemos el compromiso de obedecer. Y el don de enseñanza también. Hasta aquí lo dicho de los anteriores y estos. ¿Ya tienes alguna idea de cuál es tu don? Tienes que descubrir tus dones. Los dones son tus herramientas de servicio a Dios. Pues es como el carpintero,
el aire acondicionado pues se instaló, pero no quedó, y tuve que llamar a un técnico. Quiero decirles que ya pagué los $1,000 porque simple por la pura instalación. Entonces, pues tuvo que venir el técnico y entonces conectar sus mangueras, su manómetro y medir la presión, y que el refrigerante se vació y checarle la intensidad, y si no, no queda. Entonces, los dones son herramientas para que le sirvas a Dios, porque muchas veces, y cuando estamos creciendo en Dios, Señor, quiero servirte, realmente te amo y quiero servirte, pero no tengo ni idea ni cómo servirte. Y entonces Dios te da dones, te da un don, te da 2 dones, dices, así quiero que me sirvas. Son tus herramientas. Si no los conoces, si no los has descubierto, no sabes cómo te quiere usar Dios a ti específicamente. No sabes. No sabes. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo los descubro? Y hay 3 formas simples. Primero, cuando alguien lo ve en ti y te dice, te lo declara, te lo reconoce. Gracias a Dios por mis autoridades iniciales, Chuy Ornelas, que él sigue orando por mí. Me dijo, yo veo en ti el don de la enseñanza y el don de liderazgo. Y todavía estoy muy joven. La primera es que alguien lo ve en ti y te dice, tú tienes ese don. Tú tienes el don de eso. La segunda es pues, te documentas, lees un libro sobre dones. O sea, a ver, ¿cuál es? Aquí te los acabo de descubrir, describir, cuál es el de conocimiento, sabiduría, etcétera. Pero hay toda una documentación, si gustan, se las paso sobre, vas a encontrar 2, 3 hojas sobre el don de profecía, el don de discernimiento, y tú lo estás leyendo y dices, sí, creo que es este, ¿no? Y la tercera es, finalmente, la que todo el mundo le saca, sirviendo. En cada ministerio, hasta que encuentras aquel en el que fluyes. Porque para eso es la iglesia. Entonces, primero, ¿cuál es el primer punto? Descubro mis dones. Segundo, sirvo con mis dones. Ya que lo descubrí, voy a servir con mis dones espirituales. Valga la pena decir que Dios no te da dones espirituales para hacerte sentir, para hacerte más interesante, para hacerte más espiritual. Es que yo tengo el don de profecía. Porque cuando Dios me revela y dice, ahí está mal tal cual cosa, y yo veo a las iglesias y digo, están mal esos pastores, y Dios no te da un don de profecía que te jactes de que eres profeta, ¿no? Sino para que sirvas a los demás. Tampoco te da Dios dones espirituales para que los guardes, sino para que los ejerzas. Y puede que pequeños impulsos, de pronto que Dios te revela algo y te está diciendo, ve y ora por tu hermana, ve y ora por aquella persona, ve y pon manos sobre la persona. Ay, es que, y si me equivoco, y si me dice, a ti qué te importa, y si me dice, ¿y tú qué? No me toques, no, mejor aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo guardas. Dios no te da dones para que lo guardes, sino ¿para qué? Para que lo ejerzas. ¿Dónde? En la iglesia donde te congregas, ¿sí? El caso de Bernabé, y lo vemos en la Biblia. Mira, Bernabé, para empezar, su nombre no es Bernabé, su nombre original es José, ¿sí? Cuando Bernabé escucha del Evangelio de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, y siente a Dios
estremeciéndolo. Lo primero que hace José es ve una necesidad y dona uno de los terrenos que tenía. Movido por el Espíritu Santo, Bernabé, aquí está el terreno y véndanlo, ocúpenlo. Lo primero es aquí está el terreno. Segundo, en sus primeros meses de congregarse y de abrir la boca, wow, así es Dios. Él se la pasaba animando a todo el que veía ahí en la congregación, en la iglesia. Está bien apachurrada esa Janet, mira la pobrecita, está bien tristona, no sé qué le pasa. Y va con Janet y, hermanita, mira, quiero decirte que Dios es esto y esto y esto y esto. Veía la necesidad, iba y consolaba, iba y daba ánimo. Sí. Su nombre original no es Bernabé, es José. Pero los discípulos le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que es consolador o consolación, hijo de consolación, el que anima a otros. Y eso se lo pasó haciendo los primeros 2-3 años de congregante, de discípulo. Y finalmente, Dios dijo, apártenme a Bernabé y mándenme a Bernabé. Pero primero sirvió su iglesia local y luego Bernabé pasó a ser uno de los apóstoles. Empieza a servir aún donde no creas que son tus dones. Ay, pastor, yo creo que en la escuela dominical no creo que sean mis dones. Digo, yo siento como que mi don es predicar y que la gente se caiga cuando yo haga así. Creo que ese es mi don. Bueno, sí, está bien, algún día lo harás, pero comienza rasgándole la guitarra y aunque te equivoques, ahí está Ángelo. Ahí como lo ven, a ver, voltea a verlo, voltea a verlo, así seguro de sí mismo y perdón, que me perdone, pero recordar las veces que se ponía a llorar a la hora de ministrar porque se equivocaba o porque sentía que no la iba a hacer, ¿te acuerdas? ¿Sí? Te bonita verlo llorar ahí, pensando que se burlaron de él, que se equivocó, que le voy a regañar, que Dios lo va a molestar. ¿Te acuerdas? Empieza a servir. Yo creo que muchas veces pensaste, creo que la alabanza no es lo mío. ¿A poco no? Creo que pues sí sé tocar el teclado, pero creo que eso de dirigir la alabanza no es lo mío. Seguramente que lo pensaste. A veces en el ejercicio de nuestros dones nos equivocamos y encontramos rechazo en la gente. Tomé la decisión del aire acondicionado y me eché el paquete por ustedes, por toda la congregación. Y el domingo pasado dije, personalmente fui y también pública dije, por favor ayúdenme. Y vi la cara de molestia y escuché la murmuración de algunos de ustedes de, no me gusta que me pidan. Y yo, a ver si doy. O finalmente tomé la decisión. Y esa es la labor mía de tomar decisiones. Situaciones así, pues también cuando te acuerdas cuando Moisés en la Biblia murmuraron de él y Moisés dijo, Dios, ya me cansé de servir. Ya, si quieres, truénalo, reviéntalo. Ya, echarlos al plazo. Echarlos a decir. Sí. Ya me dices, pues, ¿para qué sirvo, no? Pero finalmente, y eso nos pasa a todos, cada que estás al frente, te van a hacer el fuchi de cuando en cuando. Alma la puso al frente de la enseñanza de los niños y diles, y mira, ya les dije, es que siento feo, es que me hacen el fuchi de que les digo que ayúdame, ay, no quieren, y hasta ya no quiero decirle a nadie, ¿no? Cuando estás al frente de algo, a eso te expones. Tienes que hacer mejoras, tienes que tomar decisiones,
Y no siempre la gente, les dije el domingo pasado, perdón, pero digo, si tu mente tiene que escoger entre hacerse víctima o hacerse responsable, va a escoger hacerse víctima. Y si tu mente tiene que escoger entre esforzarse o quedarse en la zona de confort, va a escoger quedarse en la zona de confort. Así que sirve donde te pongan a servir, aun cuando creas que ahí no es tu don. Llegará un momento donde pasaste por todos los ministerios, estoy aquí al frente de ustedes, pero me pusieron a dar clases a los niños. ¿Quién? Mugroso pastor, maldito pastor, desgraciado pastor, no, benditos pastores, pero te necesito ahí, o sea, y en la alabanza, ¿no? Y quiero que enseñes a los jóvenes, ¿no? Quiero que enseñes a los adultos. Y llegó un momento que el pastor me dijo, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde, predica tú, ¿no? Bueno, para esto ya había dado clases a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y después el pastor, ¿sabes qué? Predica tú cada rato, ¿no? Y finalmente, aquí me tienen. Sirve donde te pongan a servir. ¿Algún amén? Me abruman tantos amenes, me inspiro a seguir predicando. Qué motivada está mi congregación. Sí, pastor, échale, dame con todo. Sí, gracias, Señor, por esa congregación tan motivante. Motivadora. Para seguir predicando. Si no te pongan a servir, luego Dios te pondrá donde efectivamente te quiere, porque ahí eres efectivo. Entonces, primero, descubro mis dones. Segunda, sirvo con mis dones. Tercera, me dejo transformar por mis dones. ¿A qué me refiero eso? La mejor manera de demostrarle a mi familia, a mis compañeros, a mis vecinos, a mis amigos de que Dios es real, pues es porque vean que a mí ya Dios me transformó. ¿A qué me refiero? A que no puedo decirle a mis amigos, compañeros, tíos, mira, te invito, mira, Dios es bueno, Dios hace milagros, Dios transforma la vida de las personas. Sí, pero tú no le hablas a tu hermana. O sea, no le hablas a tu tío, le tienes ahí el coraje de estar tripando. Los dones te tienen que transformar a ti. Entonces, la gente tiene que verte que no sabías o nunca quisiste, pero pides perdón y perdonas, ¿sí? Que controlas tus impulsos. Antes te rebasaban y pum, 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 y lo alcanzabas y lo rebasabas. A ver, tranquilo. Y empezamos a dejar atrás nuestros viejos y malos hábitos. Perdón, pero eso incluye la coca y las caguamas y las alitas con cerveza, y sobre todo empezamos a servirles a ellos. Sí, a barrer la calle también, donde vivimos, a tener limpio el callejón. A esto se refiere la Biblia cuando habla de vidas productivas, de vidas fructificando. Entonces, la madurez también se mide con productividad. ¿Qué tan productivo eres? Me muestra el nivel de madurez. Va muy de la mano, por eso hacía esos ejemplos con los hijos. 30 años y todavía sigue jalando de los padres. Dame para esto, dame para otro, dame para aquello. ¿Sí? Una cosa es que
espiritualmente como padres ayudemos, y otra cosa es que a los 30 años, 32 años, todavía tenemos que estarles comprando ropa y pagando sus pasajes y para que vayan con la novia y préstame el coche y llénalo de gasolina porque voy con la novia a tal o cual lugar. La pregunta es, ¿qué estás produciendo en tu iglesia que muestre tu madurez? Porque los dones son para ejercerse ¿en dónde? En la iglesia. ¿Qué estás tú produciendo? ¿Enseñanza? ¿Estás orando por los enfermos? ¿Estás siendo generoso con tus finanzas? ¿Estás evangelizando a otros? ¿Estás trayendo gente? ¿Estás ayudando con los niños? ¿Estás en la alabanza, en la adoración? ¿Qué estás produciendo? El asunto es que si Cristo no das fruto ni aquí ni allá afuera. Y entonces vuelvo, y para terminar, Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Verso 5. Yo soy la vid, dice Jesús, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Y termina diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Te doy gloria, 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 te doy gloria. Sí, está bien, de verdad está buenísimo eso. Y nos inspiramos. Pero das gloria a Dios cuando das fruto. Y cuando eres su discípulo. No solo cuando te quedas como creyente. Digo, ay. Y termino con esta paráfrasis. Y quiero que la lean conmigo en voz alta. Y con eso termino yo. La leemos juntos, Juan 15:4. Voy a permanecer en él y él en mí. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco yo, si no permanezco en él. Él es la vid, yo una rama. Si permanezco en él, voy a llevar mucho fruto, pero separado de él, nada puedo hacer. Si alguien no permanece en él, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. En esto es glorificado mi Padre, en que yo lleve mucho fruto y sea su discípulo. ¿Cierto?